Malcolm se convirtió en una de las formas más bajas en las que puede convertirse el ser humano, según su propio testimonio recogido en su biografía. Antes de cumplir los 21 años, le encarcelaron. Our forefathers weren't the Pilgrims. We didn't land on Plymouth Rock. The rock was landed on us. Estamos hablando de una persona que empezó su vida de adulto siendo un maleante, vendiendo drogas de todo tipo en las calles de Harlem, sexualmente promiscuo, un auténtico pecador que se purificó a sí mismo gracias a una conversión religiosa. Cuando hablaba, no se andaba con rodeos. Iba al grano. Golpeaba con la verdad, como si alguien te golpeara con algo y te abriera la cabeza en dos. Malcolm X. What is your real name? Malcolm X. Is that your legal name? As far as I'm concerned, it's my legal name. Would you mind telling me what your father's last name was? My father didn't know his last name. The last name of my forefathers was taken from them when they were brought to America and made slaves. And then the name of the slave master was given, which we refuse. We reject that name today. You mean you won't even tell me what your father's supposed last name was or gifted last name was? I never acknowledge it whatsoever. Si bien no aceptaría nunca su apellido, nació con el nombre de Malcolm Little el 19 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska. Era el cuarto hijo de Louis y Earl Little. Earl era de Georgia y Louis de Grenada. Earl, pastor baptista, trabajaba en la construcción para alimentar a su familia. La infancia de Malcolm estuvo fuertemente influenciada por la relación de sus padres con el movimiento separatista negro de Marcus Garvey. Garvey predicaba que para sobrevivir los negros debían formar su propia nación, independiente de los Estados Unidos y separarse de los blancos. El movimiento de Garvey representaba principalmente a los negros no profesionales, como abogados o médicos, o al menos no eran estos quienes predominaban. Se acercaron a los negros, pertenecientes sobre todo a la comunidad afroamericana. En aquella época, el Ku Klux Klan tenía poder en el norte. En Omaha, el clan amenazó a los Little antes de que Malcolm naciera, ya que eran seguidores de Garvey. En lugar de enfrentarse a ellos, durante los 3 años siguientes, Earl trasladó a su familia de un sitio a otro, primero a Milwaukee, luego a Indiana, hasta llegar a Lansing, Michigan, en 1928. Por aquel entonces, Earl y Louis tenían 4 hijos y una hija. A pesar de las amenazas, Earl Little siguió apoyando a Garvey. Aunque no tenía una iglesia fija, era un predicador. Así, viajó por todas partes, impulsando la doctrina de Marcus Garvey, doctrina separatista, al mismo tiempo que intentaba alabar al Señor y al Salvador Jesucristo. Para él, ambas acciones eran compatibles. Malcolm acompañaba a su padre, quien hablaba en las iglesias de Garvey y de Jesucristo. A Malcolm le gustaba Garvey, si bien no le gustaba mucho hablar de Jesucristo. En aquella época, mudarse al industrializado Medio Oeste fue una gran idea, ya que Earl pudo encontrar trabajo, al tiempo que Louis se dedicaba de lleno a cuidar a su familia. A veces Malcolm se peleaba con sus hermanos por conseguir la atención de sus padres. La vida no era fácil para Malcolm y su familia, pero gracias al trabajo y a las plegarias de su padre, la comida no faltaba. Pero entonces, la depresión cambió todo. En Lansing, en Detroit, en los grandes rápidos y en sitios así, fueron muchos los afroamericanos que perdieron su trabajo. La opción era, si eres negro, eres pobre.
En 1929, la casa de los Little ardió completamente. El padre de Malcolm creyó que fue obra del Ku Klux Klan, pero no hubo pruebas. Earl Little construyó una nueva casa, una choza de alquitrán, sin agua corriente ni baño. Earl encomendó a cada hijo una tarea doméstica, bien en el jardín, bien en la casa. Era un padre severo que pegaba a sus hijos si estos no obedecían sus reglas. El padre y la madre de Malcolm mantenían una relación violenta. Malcolm comentaba cómo su padre llevaba a casa las frustraciones que sentía en la sociedad, y eso creaba numerosas tensiones en la familia. De hecho, Malcolm aseguraba que fue una pelea entre su padre y su madre lo que le llevó a este a salir de casa el día que le mataron. En 1931, cuando Malcolm tenía 6 años, Earl Little murió. Se cayó o le empujaron de un tranvía en plena noche. Tenía el brazo izquierdo aplastado y las ruedas traseras le habían seccionado en varias partes la pierna derecha. Aunque la policía dijo que la muerte había sido accidental, Malcolm creyó que a su padre le había matado el Ku Klux Klan por sus ideas separatistas. Pero Malcolm nunca habló en público sobre la muerte de su padre. Esta experiencia dejó a la familia desamparada. Malcolm creció en una situación muy difícil en la que su autoestima se veía escasamente reforzada por el ambiente en el que vivía. En los años 30, ninguno de los 7 hijos tenía suficiente para comer. Muchas veces su única comida era un poco de pan duro con cebollas y hojas de diente de león. En la escuela, Malcolm raramente se unía a los demás niños a la hora de comer. Para Malcolm, ir por ejemplo a un colegio donde predominaban los blancos, sentirse apartado de la cultura dominante, sentir que realmente tenía muy pocos amigos y que sus amigos blancos le evitaban, todo eso produjo profundos efectos psicológicos en Malcolm. Era alto, guapo, pelirrojo, de piel clara, diferente, incluso dentro de su familia. Gran parte del simbolismo del color se reflejaba en su familia. La madre de Malcolm tenía la piel clara, mientras que el padre de Malcolm era un hombre de piel muy oscura. De modo que los niños estaban mezclados, algunos eran oscuros y otros eran más claros. Malcolm tenía la piel clara como la de su madre. Por ello, su madre era muy severa con él y quería que Malcolm tomara el sol para que cogiera algo de color. Tras la muerte de su padre, Malcolm se convirtió en un niño problemático. Para su madre era difícil ocuparse ella sola de la familia. Si bien Malcolm era un buen estudiante, se había convertido en un problema disciplinario y fue expulsado de varios colegios. A pesar de todo eso, en 7º curso fue elegido delegado. Años más tarde, Malcolm se daría cuenta de que aquella fue su primera experiencia con el tokenismo. El hecho de ser el único afroamericano, o uno de los pocos, te hace parecer extraño. Llamaba la atención y la gente se fijaba en él allá donde iba. Al mismo tiempo, se encontraba en una situación peculiar al ser no solo joven, negro y pobre en una sociedad predominantemente blanca, sino también inteligente y locuaz. Ello le convirtió automáticamente en ciertos aspectos en un líder incluso entre sus semejantes. Para sus profesores era imposible controlarle, de modo que en 8º curso Malcolm fue trasladado a un orfanato para blancos en Mason, Michigan. Las autoridades creyeron que un ambiente nuevo le calmaría. Pronto fue el primero de la clase, pero sus deseos de destacar, de ser alguien, se desvanecieron rápidamente. De hecho, cuando estaba en 8º curso, se produjo un incidente que le llevaría a abandonar los estudios, que le avergonzó, que le hizo sentir que no era importante. Sucedió cuando su profesor le preguntó qué quería ser de mayor. Él dijo que quería ser abogado. Y su profesor le respondió: Malcolm, tienes que ser un poco más realista. No puedes ser abogado y negro al mismo tiempo. Ser abogado no es una expectativa realista para un negro.
Malcolm se desanimó y abandonó la escuela. Tenía 14 años. A las puertas de la Segunda Guerra Mundial, la depresión empezaba a tocar fondo, si bien la vida seguía siendo dura, sobre todo para los negros. La madre de Malcolm, Louise, estaba embarazada de su 8º hijo. El padre era desconocido. Cada vez más ajena a la realidad que le rodeaba, tras el nacimiento de su hijo, la encontraron vagando por las calles bajo el frío invernal, descalza y con el bebé en brazos. Louise fue declarada demente e internada en el hospital de Kalamazoo. Malcolm se había quedado sin un padre o una madre que le pudieran guiar. No podía ser como los niños blancos y resultaba evidente que no se le podía aceptar como a uno más. Tanto creció esta tensión dentro de Malcolm que terminó separándose de la sociedad dominante. Para Malcolm, la escuela no tenía ningún sentido. Los profesores no podían con él. A veces robaba, pero algo nuevo surgió en el horizonte. Su hermanastra, Ella, hija del primer matrimonio de Earl, vino de Boston para visitar a la familia. Cuando volvió a su casa, le preguntó a Malcolm si le gustaría pasar el verano con ella. Sabía que su hermanastro estaba pasando por un momento difícil y se propuso ayudarle. Pero Boston le abrió los ojos a Malcolm. Boston era una gran ciudad. Pronto sus semejantes empezaron a tratarle como a un paleto de pueblo, como a un retrasado. Vio que una forma de librarse de esa carga era entrar en una especie de subcultura rebelde, la cual en aquel caso giraba en torno a los trajes de campana y los jóvenes excéntricos. Una cultura juvenil predominantemente masculina que surgió a finales de los 30 y principio de los 40. Tras el verano, Malcolm regresó a Lansing, donde su familia seguía luchando por sobrevivir. Se sentía solo y escribió una carta a Ella diciéndole que quería vivir en Boston, a lo que ésta le respondió que era bienvenido. En febrero de 1941, regresó a la ciudad que cambiaría su vida para siempre. Tras la muerte de su padre, la reclusión de su madre en un hospital psiquiátrico y su aislamiento cada vez mayor como uno de los pocos negros de East Lansing, el joven Malcolm, de 15 años, estaba ansioso por regresar al barrio de Rosebury, en Boston, en el cual los negros eran mayoría. Una vez allí, dio a su hermana Ella más problemas de los que podía tratar. Literalmente, Ella salía a la calle a buscarle. Pues cuando llegó a Boston era un chico de pueblo. Naturalmente tenía que escabullirse, ya que en esa época muchos de sus familiares vivían en Boston. Estaba fascinado y quería ver mundo. Malcolm quería ser como los negros de las salas de baile. Quería ser como los negros que no se avergonzaban de quiénes eran y que vivían en otro mundo. Quería ser parte de él. La gente iba a sitios como la sala Roseland, abarrotada de gente joven, donde los hombres vestían sus trajes anchos y las mujeres se identificaban con la cultura de los jóvenes extraviados. Malcolm se compró un traje de campana de vivos colores. Después tomó la dolorosa decisión de raparse el pelo a la moda y alisárselo, para lo cual usaba lejía, patatas y huevos. Empezaba una nueva vida. A pesar de que Ella quería que fuera abogado, que tuviera un oficio, Malcolm tenía unas ideas bien distintas. Tras años de forastero, por fin Malcolm había encontrado su sitio. Le aceptaron porque era locuaz. Le aceptaron porque acabó siendo un gran bailarín. Tenía estilo. Podía ponerse un traje y parecer otra persona. Una persona totalmente distinta. Olvidarse de su pasado y adentrarse en un mundo nuevo. Parte de ese mundo era la sala de billar, lugar sagrado y punto de encuentro de maleantes, jóvenes excéntricos, estafadores y delincuentes de poca monta. Jugaba al billar en esta sala todos los días y en esa época, en Rosebury, Malcolm tenía fama de ser uno de los hombres que mejor vestían de la ciudad, con su famoso traje de campana. Se había quedado a un lado viendo cómo los demás jugaban. Un día, en la sala de billar, Jarvis hizo una jugada magnífica y en la euforia perdió el reloj.
Miré a Malcolm y le dije, no lo habrás visto, ¿verdad? Pues era un recién llegado. Sonrió maliciosamente. Me acerqué a él, le agarré y me preparé para golpearle. En ese momento, alguien me agarró el brazo y me dijo, no, él no ha cogido tu reloj. Ha sido otra persona, pero ya se ha ido. Entonces tuve que pedirle disculpas. Le recompuse la camisa y le dije, tío, lo siento, te he juzgado mal, etcétera, etcétera. Ese fue el principio de nuestra amistad. A pesar de sus trajes extravagantes, para sobrevivir, Malcolm tuvo que trabajar en lo que él llamaba trabajos de esclavos, trabajos humildes destinados a los negros. Trabajó como mozo de cocina en el tren de New Haven, sirviendo mesas y barriendo suelos. En clubes donde conoció a grandes artistas, Malcolm limpiaba zapatos. Estos trabajos le ofrecían dinero para comer, dejándole tiempo para perfeccionar sus habilidades de pequeño delincuente. En mi opinión, Malcolm era un auténtico profesional del timo. Era listo y aprendió estas cosas en la escuela de la calle, viviendo en las calles y rodeándose de maleantes. Podías encontrarte con él por la calle, como ya he dicho muchas veces, sin un duro, sacarte tus últimos $2 y tú se los dabas tan tranquilo. El hecho de trabajar en el tren le permitió viajar gratis y a menudo entre Boston y Harlem, Nueva York. Harlem era entonces la capital no solo de la cultura de los jóvenes excéntricos, sino también del mundo negro. Para Malcolm, ir a Harlem era como para muchos afroamericanos. Era, sin lugar a dudas, el lugar más apasionante en que se podía estar. Malcolm, que ya pertenecía a la subcultura de Boston, pasó a formar parte de la próspera economía sumergida de Harlem. Se convirtió en un chulo que proporcionaba prostitutas negras a hombres blancos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Malcolm cometía pequeños robos a mano armada, organizaba apuestas, vendía marihuana. Frecuentaba los clubes de jazz, era traficante de poca monta y consumía toda la droga que encontraba. Los clubes donde se tocaba jazz eran lugares de intercambio para traficantes y consumidores de drogas. En definitiva, el mundo que rodeaba a Malcolm estaba infectado de drogas, de modo que le resultó difícil escapar de esa posibilidad. Pese a la atracción de Harlem, Malcolm siempre volvía a Boston, a Roxbury, donde era admirado por sus ropas llamativas y por su carismática personalidad. Era una especie de Romeo. Todas las chicas iban detrás de él. Era ese tipo de persona que cuando iba por la calle llamaba la atención. Con su pelo pelirrojo y su traje de campana enamoraba a todas las chicas. En las Navidades de 1945, Malcolm, en continua búsqueda de nuevos retos, salió de juerga en Cambridge con la intención de cometer un robo. Le acompañaban Jarvis y otras 3 chicas blancas, una de ellas la novia de Malcolm. Salimos a robar durante 2 semanas por diversión. Alguien del grupo dijo, venga, vamos a robar a la casa de alguien para divertirnos, para hacer algo arriesgado. Naturalmente, no lo hacíamos por dinero. Nos ganábamos la vida y teníamos nuestros propios derechos. Sería solo para divertirnos durante 2 semanas y después lo dejaríamos. Días más tarde, le detuvieron cuando intentaba recuperar un reloj que había empeñado. El grupo fue capturado, acusado y procesado en 1946. Malcolm y Jarvis no pudieron pagar la fianza y se les mantuvo en una jaula dentro de la sala del tribunal. Jarvis declaró que a los detectives y al fiscal les molestaba que chicas blancas se relacionaran con hombres negros. Intentaron convencer a las chicas para que dijeran que las habíamos violado. Las chicas no les obedecieron, pues sabían que no era cierto. Sentenciaron a las chicas a 5 años en un reformatorio. Sentencia esta que dejaron en suspenso dejándolas en libertad. Pero a Malcolm Little, que aún no tenía 21 años, y a Malcolm Jarvis les condenaron a 10 años de cárcel. No éramos unos delincuentes peligrosos. Creíamos que no nos merecíamos esa pena, ya que era nuestro primer delito. Pero nos la impusieron por relacionarnos con chicas blancas.
Era muy difícil que Malcolm no terminara en la cárcel y que no tuviera problemas con la justicia, teniendo en cuenta el mundo que le rodeaba. Fue en la cárcel donde su vida cambiaría. En la cárcel, Malcolm hizo un trato con Jarvis. Aprenderían todo lo que pudieran y no saldrían de ella, en palabras de Jarvis, tan estúpidos y tan tontos como habían entrado. La vida en la cárcel era completamente nueva para ellos. La celda en la que estábamos medía 6 por 12. Teníamos un camastro en el que dormíamos, una mesa, un taburete, un cubo de agua, pues no había agua corriente, y un cubo para defecar. Era antihigiénico, sucio y asqueroso. Así pues, con el tiempo en sus manos, los dos amigos estudiaban y leían por la noche hasta que les dolían los ojos. Malcolm se instruyó a sí mismo, perfeccionando sus aptitudes como orador. Durante el tiempo que pasó en la cárcel, Wilfred y Filbert, hermanos de Malcolm, se hicieron miembros de la Nación del Islam, un pequeño movimiento separatista negro de Detroit dirigido por Elijah Mohammed, antiguo seguidor de Marcus Garvey. Sus hermanos le instaron para que se convirtiera, diciéndole que habían encontrado una religión, una forma de vida que les ofrecía la supervivencia. Al principio Malcolm se resistía, después cedió. Su vida cambió. Para él, el cristianismo era la religión del hombre blanco, la religión de la gente negra que quería ser como la gente blanca. En cambio, en la religión musulmana negra, la Nación del Islam encontró una religión que reforzaba su identidad como negro y que le permitía valorarse a sí mismo como negro. No sentía ningún afecto especial hacia los blancos, quienes a veces le llamaban Satán porque creían que era malvado. Muchos presos blancos solían llamarle así. En 1952, tras pasar 6 años y medio en la cárcel, Malcolm Little fue puesto en libertad bajo fianza. Vestía un traje de $10. Se trasladó a Michigan para estar con su hermano mayor Wilfred. En Detroit, su vida volvería a cambiar. Tras pasar 6 años y medio en la cárcel, Malcolm Little fue puesto en libertad en agosto de 1952. Se fue a Detroit, donde su hermano Wilfred le encontró un trabajo en la construcción e ingresó en la Nación del Islam. Trabajó mucho para que se le aceptara, para conseguir su X, su nuevo apellido, para su nueva vida como musulmán negro, que sustituiría el apellido de esclavo impuesto a sus antepasados. Malcolm pronto fue a Chicago, sede de la Nación del Islam, donde conoció a Elijah Mohammed y se convirtió oficialmente en Malcolm X. Su conversión religiosa era total. Fue un cambio radical, un giro completo. Una vida totalmente nueva, en la que el Malcolm delincuente se convertía en pastor de la religión del Islam. Cuando Malcolm salió de la cárcel, la Nación del Islam era una pequeña secta solitaria con unos 400 fieles. Malcolm dijo a Mohammed: tienes que llevar este mensaje a una audiencia mucho mayor. Así fue como se convirtió en reclutador. Como él mismo decía, salía a pescar a gente para que se uniera a la Nación del Islam. El mensaje de Elijah Mohammed era claro. La Nación del Islam no necesitaba a los blancos ni a la sociedad blanca. Lo más importante era la autoestima negra y con ella la creación de un país independiente dentro de los Estados Unidos solo para negros. Si esto no se conseguía, los negros podrían volver a su tierra natal en África. We are African and we happen to be in America. We're not American. We are people who formerly were Africans who were kidnapped and brought to America. Our forefathers weren't the Pilgrims. We didn't land on Plymouth Rock. The rock was landed on us. El mensaje era siempre el mismo. Esta es una sociedad racista. Los blancos no os van a salvar. Olvidaos del movimiento por los derechos civiles. Olvidaos de las leyes sobre los derechos civiles. You will never get real
freedom and recognition between black and white people in this country without destroying the country. Era un mensaje aterrador para los norteamericanos blancos y demasiado extremista para la mayoría de los norteamericanos negros, quienes veían cómo el movimiento por los derechos civiles empezaba a dar sus frutos. En 1954, en el caso Brown contra el Consejo de Educación, el Tribunal Supremo sentenció que las escuelas públicas debían acoger a niños negros. En 1955, Rosa Parks protagonizó un boicot en un autobús de Montgomery al negarse a ocupar los asientos traseros del autobús. Martin Luther King Jr., de 26 años, empezaba su carrera como líder en la lucha por la integración. The Negro citizens of Montgomery, Alabama will return to the buses on a non-segregated basis. Mientras tanto, la Nación del Islam luchaba por conseguir credibilidad. Malcolm se convirtió en el jefe evangelista de la Nación del Islam y viajaba de ciudad en ciudad con gran éxito. Como recompensa, Elijah nombró a Malcolm jefe del Templo 7 de Nueva York y pasó a ser el portavoz nacional de la Nación del Islam. Se le consideraba como el número 2 de la Nación del Islam. Y el hecho de ser considerado como el número 2 acabaría por generar todo tipo de envidias en el seno del movimiento. Elijah consideraba a Malcolm como a un hijo y le dijo que debía casarse por el bien del movimiento. En enero de 1958, a la edad de 32 años, Malcolm se casaba con Betty Sanders, una chica con estudios que aspiraba a ser enfermera. Se trasladaron a una pequeña casa en East Elmhurst, en Queens, propiedad de la Nación del Islam. En noviembre de ese mismo año nació Atala, la primera de sus 6 hijas. Malcolm era un padre atento, un buen marido, pero casi nunca estaba en casa. Lo primero era su trabajo de misionero y su mensaje. Los negros llevaban siglos privados de su libertad. Era el momento de hacer algo al respecto. In the areas of the country where the government has proven itself unable or unwilling to defend the Negroes when they are being brutally and unjustly attacked, then the Negroes themselves should take whatever steps necessary to defend themselves. Gracias a los esfuerzos de Malcolm y a su carisma, el movimiento empezó a crecer rápidamente. Para Malcolm resultaba fácil controlar a los demás. Era como John Wayne. Malcolm reunía todas las cosas que vemos en nuestros héroes de las películas. Los héroes no aceptaban nada de nadie y siempre tenían el mejor papel. Era alto, delgado, guapo, irresistible. Tenía una sonrisa luminosa, cautivadora. Malcolm estaba en todas partes, hablaba en los campus de las universidades, pronunciaba discursos por la calle, aparecía en la radio y en la televisión. A medida que fue conociendo mejor Estados Unidos, su filosofía empezó a cambiar. Para Elijah Muhammad, el movimiento era estrictamente religioso. Alá se encargaría de castigar al demonio blanco. En cambio, Malcolm no quería depender de Dios. Fue el inicio de la ruptura entre Malcolm y la Nación del Islam. Pero había algo que abriría aún más la brecha. Malcolm descubrió que Elijah era el padre de nada más y nada menos que 8 hijos ilegítimos. Sabía que si la historia se hacía pública perjudicaría seriamente al movimiento. Reunió a los pastores de su confianza para advertirles del peligro. Las 3 personas a quienes se lo dijo inmediatamente pusieron sus palabras en entredicho. Llamaron a la sede de Chicago y dijeron que Malcolm estaba blasfemando al mensajero. Era centro de numerosas envidias, por lo que creo que a estas personas les motivó en parte la envidia. Una de ellas era Louis Farrakhan. Para Malcolm resultó bastante desolador descubrir que Elijah Muhammad era el mayor de los hipócritas. Con ello, se derrumbaban los cimientos en los que había basado sus ideales. Sus contactos con Elijah pasaron a ser escasos. Raramente se le nombraba en Habla Mohammed, el periódico que éste había creado. A pesar de sus problemas, Malcolm continuó predicando el Evangelio de la Nación del Islam. Give us a chance to solve our own problem among ourselves on some land of our own, instead of continually trying to force us into white society, where the white society knows we're absolutely not wanted
Malcolm no comprendía que se pudiera dar libertad a los afroamericanos intentando ser como los blancos. No comprendía que los blancos acabaran por aceptarnos completamente como seres humanos. No comprendía por qué el movimiento por los derechos civiles se esforzaba tanto por conseguir que se nos sirviera una taza de café en un bar, pues para él una taza de café era un precio a pagar demasiado pequeño después de 250 años de esclavitud. Al mismo tiempo que el movimiento por los derechos civiles adquiría cada vez más importancia, la nación del Islam perdía adeptos, fiel a sus deseos de separatismo. Si bien mantenía su fe religiosa, Malcolm empezó a dirigir sus pasos hacia la política, lo cual inevitablemente le distanciaba aún más del Aya Mohammed. Aunque cada vez eran mayores las diferencias entre Malcolm y la nación del Islam, de cara al exterior estas no existían. Se mostraba tan inflexible y tan convencido como siempre. The Honorable Elijah Muhammad says that the only solution for the problem is that our people, of which there are now 22 million, be involved in a mass exodus back to our own homeland. Pese a su adherencia a la línea del partido, Malcolm cada vez estaba más alejado de Elijah Muhammad y su círculo de influencia. El asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963 proporcionó a la nación del Islam una manera de limitar la creciente influencia de Malcolm. Elijah Muhammad no quería que nadie hablara sobre la muerte de Kennedy. La razón de ello era que se trataba de una persona querida no solamente por los norteamericanos blancos, sino también por los negros. El 1 de diciembre, Malcolm pronunció un discurso estándar, pero como novedad formuló preguntas, y la primera de ellas era sobre la muerte de Kennedy. Dijo que era tirarse piedras sobre su propio tejado. Justo lo que no debía haber dicho sobre su relación con Elijah Muhammad. Era como tender una espada a sus enemigos. Elijah Muhammad sabía que el silencio era su mejor arma contra Malcolm, así que le suspendió por 3 meses. En enero de 1964, Malcolm se reunió en secreto con Elijah en Phoenix. Allí se le informó de que no tenía ninguna opción de que se le aceptara de nuevo. A ojos de la nación del Islam, sus ideas suponían una amenaza para la estructura de poder de Elijah Muhammad. No querían que Malcolm sucediera a Elijah Muhammad como líder del movimiento, y la mejor forma de hacerlo era asegurarse de que Malcolm era marginado y expulsado. Y aún peor, Malcolm empezó a recibir amenazas de muerte por teléfono, por carta y en la calle. En marzo de 1964, después de 3 meses de silencio y de una larga meditación, Malcolm abandonó la nación del Islam para formar su propia organización, la Mezquita Musulmana SL. Quería incorporar el movimiento por los derechos civiles y así ampliar su campo de acción, darle un carácter más político, infundir en él cierta agresividad. Malcolm llevó su mensaje a todos los rincones con renovada energía. En Washington, durante una conferencia sobre derechos civiles, coincidió casualmente con Martin Luther King. Ambos hombres únicamente se saludaron. En abril, pronunció un importante discurso en el que definía su nuevo activismo. The ballot is as powerful as the bullet. At least they're both important. And if you don't use the ballot, you're going to have to use the bullet. La nación del Islam, en su deseo por librarse de Malcolm, emitió una orden de desahucio por la que Betty y sus 3 hijas debían abandonar su casa. Malcolm y su familia no lo hicieron. Poco después, su misión evangelizadora le llevó a aprovechar la oportunidad, única en la vida, de peregrinar a la Meca. Este viaje le cambiaría radicalmente. I didn't see any racism. I didn't see any conflict between the people over there because of the colors of their skin or the differences in color of skin. Muchos en Estados Unidos querían creer que Malcolm había abandonado sus ideas extremistas. Lo que la mayoría de los blancos quería era que Malcolm actuara como si el racismo hubiese desaparecido y por lo tanto como si le gustaran todos los blancos. Y Malcolm no podía decir eso. En 1964, Malcolm fundó la Organización de la Unidad Afroamericana, creada para llegar a los negros de todo el mundo como ejemplo de hermandad.
A diferencia de otros líderes de la época, Malcolm X tenía una política exterior. Cuando viajó a África, le trataron casi como si fuera el secretario de Estado, tanto de los negros norteamericanos como del resto del mundo. Pero para el gobierno norteamericano, Malcolm era un revolucionario. Malcolm era un hombre perseguido. Agentes del gobierno norteamericano, tanto en el Departamento de Estado como en la CIA, controlaron todos sus movimientos en África. Cuando regresó a casa, el ambiente era bastante tenso. Frecuentemente aparecían en el periódico de la Nación del Islam, Habla Mohammed, artículos difamatorios contra él. El más famoso lo escribió Louis Farrakhan, en aquel entonces Louis X, quien había sido protegido de Malcolm. El propio Malcolm lo describió como una sentencia de muerte. Durante diciembre de 1964 y enero de 1965, las amenazas se sucedieron, llegando incluso a atentar contra su vida en varias ocasiones, atentados asumidos por personas inspiradas en la Nación del Islam. Le dije, si en algún momento piensas que estos hermanos no van a intentar acabar contigo, estás equivocado. Yo creo que sabía que le perseguían y que sus días estaban contados. El 14 de febrero de 1965, a primera hora de la mañana, su casa fue incendiada y destruida. Fue una auténtica suerte que él y su familia, 4 niños pequeños y su esposa embarazada de gemelos, no murieran. Realmente creo que Malcolm no quería morir. Quiero decir, sabía que le iban a matar. Sabía que le iban a matar. Malcolm mudó a su familia y prosiguió con su misión, pronunciando discursos en Detroit y Nueva York. Durante la semana posterior al incendio, los observadores le notaron muy tenso. El sábado 20 de febrero, el día anterior a su discurso en el auditorio Audubon de Harlem, se registró en el Hilton de Manhattan. Creo que le divertía el lujo. Solía bromear al respecto. Decía, ahora sé lo que los blancos nos han estado escondiendo durante estos años. A pesar de mantenerse oculto, las amenazas a su casa y al hotel no cesaron. El domingo por la mañana, Malcolm llamó a Dick Gregory a Chicago para preguntarle si vendría al discurso. Malcolm parecía triste. Sabía que algo iba a pasar. Entonces le dije, te quiero y me gustaría verte para saludarte. Pero él sabía que no sería así. Antes del discurso, Malcolm estuvo organizando un viaje al sur para finales de semana. Yo estaba entre bastidores, hablando con él. Recuerdo que por primera vez pensé que parecía acosado. Estaba de pie delante del atril. Era la forma habitual de dar la bienvenida. Oí que decía, Salam Aleikum. Alguien se levantó y dijo, negro, saca las manos de mis bolsillos. Lo próximo que oí fueron los disparos. En ese momento me levanté y salí corriendo hacia el auditorio. Era como una ráfaga de disparos. La primera ráfaga acabó con él. Le acribilló el pecho. Oía gente gritando y cayéndose al suelo. Yo también me caí. Aparecieron otros 2 tipos, uno con una Luger y el otro creo que con una 45, y dispararon contra su cuerpo sin vida, inerte. Me quedé tumbado en el suelo hasta que cesaron los disparos. Me levanté y salí corriendo hacia el escenario. Allí estaba él, tumbado. Le habían desabrochado la camisa y se podían ver los impactos de bala en el cuerpo. El 21 de febrero de 1965, 3 hombres, todos ellos miembros de la Nación del Islam, asesinaron a Malcolm X a los 39 años de edad. He died for what he believed in. He believed with his whole heart, soul and mind in the struggle of the Afro-Americans in this country. Una semana después, miles de personas asistían a los funerales de Malcolm X en Harlem. La gente estaba aturdida por su muerte. La América negra había perdido a un líder poderoso. Nacido en un ambiente de lucha e incertidumbre, Malcolm X vivió primero como un maleante y un chulo, luego como un luchador para su pueblo y por último como un hombre de bien. No obstante, la polémica surgida en torno a su muerte haría difícil olvidar a Malcolm X.
Malcolm X fue enterrado en Hartsdale, Nueva York, el 22 de febrero de 1965. Mientras vivió, permaneció fiel a sus aspiraciones hacia los afroamericanos. Durante 30 años, el legado de Malcolm X ha sido motivo de polémica, al igual que las circunstancias que rodearon su muerte. En 1995, las pasiones y los interrogantes que desde entonces parecían olvidados volvieron a encenderse. Ever since the black leader Malcolm X was assassinated 3 decades ago, his family has been convinced that the Nation of Islam leader Louis Farrakhan was involved. Farrakhan was certainly a bitter rival, and today one of Malcolm X's daughters has been arrested and accused of trying to arrange for Mr. Farrakhan to be murdered. En 1965, Qubilah Sabat tenía 4 años. Se encontraba en el auditorio Audubon con su madre y 3 hermanas, a escasos metros de distancia, cuando unos asesinos dispararon contra su padre. 30 años después, ha sido acusada de conspiración por el intento de asesinato de Louis Farrakhan, el hombre que era rival de su padre en la Nación del Islam. A pesar de la abierta oposición a la ruptura de Malcolm con el Aya Mohammed, Farrakhan ha negado cualquier participación en el asesinato de Malcolm X. No tuve nada que ver con su asesinato. Dije que un hombre como Malcolm merecía la muerte y de no ser por la fe en Dios de Elijah Mohammed, así hubiera sido. Estaba muy enfadado por lo que Malcolm había hecho. Su muerte me dolió. No puedo decir que lo aprobara ni que lo desaprobara. Me dejó petrificado. Los cargos contra Qubilah Sabat descubrieron una extraña serie de acusaciones, teorías de conspiración y alianzas inestables. Lawyers for both Ms. Shabazz and Mr. Farrakhan charged that a government informant lured her into a plot. Although Shabazz did not plead guilty, she also admitted that a statement she made last December, where she said killing Farrakhan was her idea, was substantially true. But outside of court, she disavowed the confession. But it was coerced. It was coerced. It was coerced. Now, instead of going on trial on charges that carried a prison term of up to 90 years, Shabazz is getting what amounts to 2 years probation. Aún no se había cumplido una semana desde la audiencia cuando los hechos experimentaron un giro radical. Los encarnizados enemigos aparecieron como aparentes aliados. At New York's Apollo Theater last night, Betty Shabazz, the widow of Malcolm X, and Nation of Islam leader Louis Farrakhan, tried to make amends after a 30-year rift. At a fundraiser hosted by Farrakhan to benefit her family, Mrs. Shabazz thanked her husband's one-time enemy for his support. No es una tregua fácil, pero de nuevo es una muestra más de la huella que dejó Malcolm X, el hecho de que después de 30 años su muerte y su legado sigan provocando fuertes emociones. ¿Qué fue lo que dejó? No dejó edificios. Yo digo que dejó una nueva mentalidad y eso es lo que queda en el tiempo. En el movimiento era un general severo y la gente le quería por eso. La gente seguirá queriéndole durante mucho, mucho tiempo por su moralidad y su integridad. Su único objetivo era enseñar a la gente de este mundo a vencer al racismo allá donde surja. My personal problem is never solved as long as the problem is not solved for all of our people in this country. So I remain Malcolm X as long as there is a need to protest and struggle and fight against the injustices that our people are involved in this country.